La radio es así. Estamos escuchando El Viejo Comunista. Escribe Claudia desde Marcos Paz y dice: qué hermosa la canción que están pasando. Un viejo comunista del hermosísimo documental chileno La ciudad de los fotógrafos. Gracias, nos dice a la distancia. Y te vamos a sorprender entonces, Claudia, que estás en Marcos Paz. Esta es la versión que el autor de la canción, Manuel García, grabó con Silvio Rodríguez para la reedición o una segunda versión de su primer disco como solista. El primer disco como solista salió hace 20 años, se llamó Pánico. Y en los estudios Ojalá, en La Habana, los estudios de Silvio Rodríguez, Manuel lo grabó de vuelta, pero 20 años después. Manuel, gracias por estar aquí en la radio. ¿Cómo va? Carlos, muchas gracias por recibirnos acá en su casa. Bien, siempre aquí en Buenos Aires, nos sentimos en casa, gracias. Es volver aquí a la radio, donde estuviste cuando estabas presentando tu disco anterior, el noveno, ¿no? Sí, exacto. Estábamos trabajando con uno de los álbumes, recuerdo, antes tal vez de haber grabado con Pedro Aznar, Abrazo de Hermanos, claro, era un disco solista también. Claro, con ese disco fuiste el primer extranjero de la historia que ganó un premio Gardel en la Argentina. Pues sí, es un orgullo muy grande para mí también, como dice uno, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros y compañeras, claro, en nombre de toda la gente que hace cultura. Es buenísimo poder decirlo. Lo de extranjero es relativo. El primer artista no nacido en la Argentina sería lo obvio, ¿no? Así es, y de todas maneras, bueno, la hermandad real y la deuda siempre con la cultura trasciende fronteras y montañas y cordilleras. Entonces, tener un Gardel igual es importante por lo mismo, por lo que significa el artista en sí mismo, la persona y también la simbología que representa en torno a la cultura argentina. Sí, la historia fuera en los premios, venís de ganar el premio Pulsar otra vez. Sí, estoy orgulloso de ese premio porque es un disco a guitarra limpia, muy político, muy social, con el que ganamos este premio Pulsar. Se llama el disco La Jaula de los Sueños Olvidados. Atiende a muchas problemáticas como cualquier vecino pudiera tener, preocupaciones acerca de su pueblo, muy honestas y sinceras, y no pensaba en realidad ganar ningún premio con ese disco, al contrario. Ibas a perder premios con ese disco. Es lo que pensaba en realidad, pero bueno, ahí está. Para quien no conociere a Manuel García, que tiene una trayectoria muy importante en la canción chilena de autor, en la canción chilena comprometida y por ende en la canción latinoamericana, yo diría, y perdón si alguien cree que exagero, que es el Víctor Jara del siglo XXI. No solo por su parecido fisonómico, porque ha hecho de Víctor Jara, además, o por el talante de su voz, sino por la calidad de sus canciones, básicamente. Gracias, un halago grande, pero también espero una forma de pensar que hay una continuidad en la canción, que es parte del relato oral. Los autores se suelen inspirar, por supuesto, en esa sabiduría popular, que es parte de la tradición de los pueblos, y eso si continúa como un diálogo, como una conversación abierta, por supuesto que siempre nuevas generaciones se van a ir incorporando, digamos, a ese punto de vista que es estético, pero también naturalmente social dentro de lo... Son pura esdrújula dentro de lo poético y lo político. Claro, esdrújulas como corresponde a un cantautor. Hay varios cantautores que han hecho, han hecho canciones con palabras solo esdrújulas o solo graves, etcétera, etcétera. Sí. Algunos muy importantes. Esta semana, 11 de septiembre, dentro de 2 días, se cumple un nuevo aniversario, el 52 del golpe de Estado que derribó el gobierno de Salvador Allende y que terminó un poquito después con la vida de Víctor Jara. Vos naciste en el 70. ¿Tenés recuerdos del golpe de Estado? Recuerdo muchas cosas. Acabo de hacer una plática en el Salón Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, México, justamente recordando cómo una de las cosas que a nosotros nos llevó a mantener la memoria como generación, como niños primero, después como adolescentes y como ya casi hombres mayores dentro de la larga dictadura chilena, fue precisamente el ámbito de la canción. Uno recuerda de niño justamente a Víctor Jara abriendo con el tema Charagua, ¿no? Interpretado por Inti Illimani, tan 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 esa memoria emotiva infantil, y luego la oscuridad que golpeen la puerta militares en la noche en tu casa, que los allanamientos sean sacar a hombres desnudos a la calle,
que se violente tu hogar, tu espacio, son cosas que finalmente, por muy chico y pequeño que uno sea, las tiende a recordar igual en el tiempo. Son imágenes, son momentos muy fuertes. Si naciste en el 70, el pinochetismo duró hasta que tuviste 21 años, es decir, que acompañó una parte importante de tu existencia, una dictadura de 17 en Chile. Claro, yo ya era estudiante de historia cuando en el 89 comenzó las marchas por el no, y finalmente hubo una especie de cambio, de advenimiento de una democracia que ha sido muy lenta, muy compleja, muy difícil, a pesar ya de las 3 décadas que llevamos el siglo XXI, asentar las democracias, a partir también de que se fueron desmoronando muchos sentidos ideológicos dentro de lo que significaban nuestras izquierdas, ¿no? Se ha sufrido como un embate histórico, existencial, diría yo, también filosófico del ser humano. Entendemos que eso es así el día de hoy más que nunca por las situaciones que estamos viviendo también a nivel mundial, ¿no? Y esta fragilidad finalmente, claro, nosotros la venimos reconociendo en la falta de pilares históricos, como es una sociedad unida a través del amor, de la palabra, de su propio contexto cultural, etcétera, del que necesitamos echar mano de manera urgente para poder reconstruirnos. Cuando digo echar mano de eso, es no solo confiar naturalmente en la institucionalidad, sino que el pueblo mismo, en sus propias ideas, en su propia capacidad de deliberar. Sin lugar a dudas. Mencionaste, y no lo quiero dejar pasar, que diste una charla, una plática, dijiste, en el Salón Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara. ¿Me equivoco yo o en ese mismo Salón Salvador Allende habló como presidente de Chile en lo que muchos recuerdan como el mejor discurso de todos los tiempos? Ese fue el honor que tuve yo de estar ahí. Muchas gracias a los hermanos y hermanas mexicanas y a la universidad por abrir ese espacio, también al Conjunto Santander de Cultura, que fue quienes nos invitaron a hacer un concierto ya en Guadalajara, Jalisco. Y claro, mis palabras justamente estaban referidas a todas aquellas cosas que Allende había subrayado como fortalezas y fragilidades, no solo de Chile, sino que de Latinoamérica en general, dentro de esta amplitud de discurso que él tenía. Muchas de las cosas que él veía que había que solucionar justamente fueron los traumas que luego en la dictadura se asentaron más en nuestra cultura, ¿no? Ese discurso, para el que no lo sepa, sí, es un discurso muy importante de la historia, proviene de un enojo del presidente de Chile, que está de gira por México, y en la universidad es corrido por izquierda, por algunos militantes políticos mexicanos, y cuando sube a hablar se dirige a ellos, precisamente. Enojado. Claro, aquellos que creen que por tener un libro debajo del sobaco saben más que la experiencia histórica de los pueblos que evolucionan. Como esta semana es un aniversario, el número 52 de su muerte complejísima en medio del golpe de Estado de Pinochet. Escuchamos un segundo a Salvador Allende en Guadalajara. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos, porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Si quieren buscar el discurso completo, en YouTube lo van a encontrar como el mejor discurso de todos los tiempos, ¿no? De Salvador Allende, así lo buscaste. Y la verdad, si te invitaron a hablar en ese mismo lugar y a hablar en representación de Chile, debe haber sido un honor alto.
Sí, sí, un honor alto, una responsabilidad. Yo lo abordé justamente, como te decía, desde mi generación, que fue atravesando toda una dictadura donde siempre la figura de Allende representada en la canción, me limité mucho a poder expresar siempre desde la canción cómo fue también el arte, refrendando desde lo intelectual, desde lo estético, todo aquello que Allende tenía como un plan, como una proyección, como un sueño, algunos dirán una utopía, también vale. ¿Cuántas veces fue candidato a presidente Salvador Allende hasta convertirse en presidente? Sí, varias veces. 4. 4 veces. 4 hasta fue el presidente en 1970, la figura consular. Exacto. Del Partido Socialista chileno, un médico nacido en Valparaíso. Este viernes 12 de septiembre, o sea, un día después del aniversario del golpe, Manuel García va a cantar en el Auditorio de Belgrano, en Buenos Aires, Virrey Loreto 2348, un espacio hermoso. Las entradas están en venta por Ticketek o manugarpes.com. ¿Sos vos, Manu Garpés? Manu Garpés soy yo mismo. Manu de Manuel Garde García, pez de pescado. De pescado. Una Z y Manu Garpés. Y no pescado rabioso. Y estás en una gira qué maravilla. Por 18 países. Ya yo no sé cuántos llevamos por y todo cuántos el mundo faltará, pero hemos hecho bastante Europa, ha estado bien lindo, una parte muy ya, hemos abarcado una parte interesante de Latinoamérica, pensando en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, por supuesto. Los países que veníamos haciendo ya cuando la gira fue calentando, que estuvimos precisamente tocando en Cuba, en Casa de las Américas, en Santa Clara también. En fin, hemos ido recorriendo ahí poquito a poco con la guitarra. Lo lindo ha sido que la convocante es la guitarra, la estrella aquí es la guitarra. Bien, sí. ¿Tenés más de 700.000 oyentes mensuales en Spotify? No sabía. Acá dice tu gacetilla, ¿eh? Yo, sí, seguramente así debe ser. Sí, soy un poco ausente del concepto red, como no sea para agradecer, por supuesto, un abrazo y comunicarme un poquito ahí a través de ese espacio cultural que también hay que respetarlo, digamos. Pero yo soy antiguo, entonces voy así de a pie nomás. Bueno, es un montón de gente. ¿Y qué onda con Silvio Rodríguez? ¿Grabaste en sus estudios? ¿Grabaste una canción? Grabamos en Ojalá. Yo llegué ahí verbigracia a las buenas voluntades del pueblo cubano. Yo había ido a hacer primero un concierto por los 50 años del golpe. Fuimos invitados a Suecia y fuimos invitados a Cuba. Hacían esas fechas muy candentes, ¿no? 11 de septiembre directamente, digamos. Y entonces, a través de las buenas voluntades, yo tenía la idea de grabar en Cuba, pensaba en la casa de algún amigo, en una descarga de guitarras ahí, como compartiendo. Me daba a mí la emoción de estar en Cuba, el hecho de grabar, digamos, sin importar dónde fuera. Y sin embargo se abrieron las puertas de los estudios Ojalá a través de amigos, amigas, de gente que estaba como ilusionada que yo estuviera ahí, y los cubanas, ustedes ya saben, son una gente linda, generosa, que te hacen sentir en su casa, que disponen lo mejor del espacio que tienen. Y bueno, Silvio Rodríguez ahí por supuesto es un vecino más, generoso, cariñoso, que dispuso de una manera increíble todo aquel espacio sin ningún aspaviento, sin decir aquí estoy, yo convido, yo hago, nada, muy restado, muy desde la sombra. Luego ahí me fui enterando yo a través del equipo y todo eso de sus hermosas y lindas voluntades de que uno pudiera registrar en este laboratorio alquímico de la canción trovadoresca, ya sabemos, a nivel universal. Laboratorio alquímico de la canción trovadoresca. Mira, todo eso junto. Si hay que ponerle un título estamos en problemas, ¿no? O si hay que leerlo de corrido. Silvio tiene una enorme preocupación por las cuestiones técnicas que se relacionan con la música. ¿Te acordás, Rodrigo Lamardo, cuando en Radio Nacional en el 2014 tuvimos la exclusividad del concierto gratuito que él hizo en Villa Martelli, aquí en la Argentina? Vuelve ahora, pero ¿no? Él tomó la grabación de ese concierto, se la llevó a los estudios Ojalá en La Habana, editó el concierto y nos mandó la edición definitiva para cuidar asuntos estéticos importantes para él. Claro. Que la voz estuviera bien, que no hubiera ninguna desafinación. El vivo se pasó en vivo y en directo, quiero decir, por televisión, no así por radio, que hizo falta su visto bueno y que él trabajara en el audio unos días después para que el audio estuviera perfecto. Así. Ya que hablamos de audios, tenemos una guitarra acá. Ay, sí. Y un guitarrista. Y unas ganas enormes de escuchar. Y un autor, y un cantautor. Y unas ganas enormes de escuchar. Yo creo que, a ver si me sale, porque voy a tratar de hacer la canción Lentes de Allende, ya que estábamos hablando de aquello. Dale, sería bueno para todos, ¿no? Perros en la lluvia, caminan conmigo
mientras los paraguas rugen hacia el cielo con dientes de fuego, círculos de fuego que hacen los inviernos, flores y radares, pétalos de hielo vueltos al infierno. Giro hacia la gente, mis lentes de Allende, y como en los sueños van todos al frente, con lentes de Allende. Máquina que cose a la mujer que tose, yo la llamo madre, tú no la destroces con dientes de sangre. Máquina que tose a la mujer que cose, papel mantequilla bajo la bombilla con lentes de Allende. Vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner cada vez más pasión y más cariño al hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Gracias. Gracias, Marina. Qué bueno que te acordaste y que pudiste, sí. y que pudiste tocarlo. Hay que memorizar el discurso, ¿no? Exacto, sí. Antes de tocarla. Para quien no lo supiera, hay dos situaciones de muertes muy trágicas en la historia de la humanidad: el asesinato de John Lennon y la muerte de Salvador Allende en el contexto del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, que han sido sintetizadas solamente con lentes destruidos en el piso. Los de Lennon, tan famosos, y los de Salvador Allende, en el museo que homenajea la memoria y la vida de Salvador Allende, Santiago de Chile. El símbolo del museo son los lentes destruidos. Con eso, solamente un lente manchado con sangre, uno tiene ya la imagen completa de lo que ocurrió por entonces. Cuando los Bunkers y vos mismos cantaban, rockeando las canciones de Silvio Rodríguez en el Chile de los años 2010, 2007, 2009, sí, exacto, sí, por esa Silvio fecha estaba al tanto y autorizaba que rockearan su repertorio. Sí, mandó una carta muy linda a los muchachos cuando ya escuchó el disco, que está titulado como Música Libre. Y le gustó el disco. Él mismo decía que sus referencias siempre fueron rockeras también, y que él sentía que canciones de él estaban dentro de ese código interesante. Él se ha declarado muy admirador de los Beatles, ¿no? Siempre. Claro, cuando la Revolución Cubana prohibió a los Beatles y a los Rolling Stones, así como casi toda la música inglesa, acusándola de propaganda del capitalismo, sí, la nueva trova creció en Cuba al amparo del Centro de Experimentación Musical del Instituto de Cine. Fue porque había un quiebre en que Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Vicente Feliú reivindicaban a los Beatles, a Bob Dylan muy claramente, a los Rolling Stones, y no estaban de acuerdo con las viejas jerarquías del Partido Comunista y de la Revolución, que perseguían esa música solo por estar cantada en inglés. Había ahí un montón de matices que después aparecen tal vez expresados en canciones muy elípticamente, ¿no? A tu viejo gobierno difunte sus flores, por ejemplo. ¿De qué hablaba en esa canción, en Ojalá, el nombre de sus estudios, Silvio? ¿De qué bronca hablaba del pasado? Bueno, asuntos que son polémicos e interesantes también. Si te relacionás con Pedro Aznar cuando venís a Argentina, si te relacionás con Silvio Rodríguez cuando vas a Cuba,
¿Qué pasó con Mon Laferte? Sí, mi comadre. Que es la figura chilena más importante de la música de Latinoamérica residiendo en México, ¿no? Exactamente. Y ahora está haciendo una obra preciosa, Cabaret, donde yo la fui a ver y se me desapareció la amiga cantante y apareció realmente Sally Bones, su personaje en Cabaret. Es una actriz también. Y una pintora, ¿no? Y una pintora. Sí. Y como actriz recién revelada, porque como decía, yo voy a ver a mi amiga, pero se me desapareció la amiga en el escenario, es decir, muy talentosa, muy trabajadora, y yo tengo la anécdota de haberla presentado en México porque me vino a ver a un concierto pequeñito que yo daba como para unas 1000 personas y recibíla en el camarín. Pequeñito para 1000. Es que en México Hay mucha gente, pero 1000 no es pequeñito, ¿eh? México, bueno. Y recuerdo que, bueno, yo se la presenté a la gente para que la protegieran y la cuidaran como una chilena que estaba en México, sin saber yo que ya era muy grande en México. Claro. Al otro día ya de gira nos subimos allá a la combi y todo, íbamos a hacer un recorrido y mientras más avanzaba la van, más veía yo póster gigantes de ella, escuchaba su música en distintos pueblos en México y dije, ay, pero esta chica, Dios mío, es muy conocida acá. Yo eso no lo sabía cuando tuve a bien decirle a mi público, cuídenmela y protéjanla, que es una artista chilena aquí luchando. Ya lo sabían todo, incluso contra su propio pasado. Sí, una maravilla, una mujer hermosa. Ahora poquito nos vimos hace un rato atrás, hace unas par de semanas, yo creo, menos, no sé. Y bueno, nada, contarse la vida un poco y comadrear, así como corresponde a dos personas que se quieren y que tienen un origen también parecido en función de sus ideales, de su historia de vida, etcétera. Tenemos la danza de las libélulas, ¿no? Mon Laferte y Manuel Rodríguez. Mirá, Manuel Rodríguez, te dije como un guerrillero, Manuel García. Ahí vamos, de guerrillero vamos. ¿Te pusieron Manuel por Manuel Rodríguez en la familia? ¿Sabes eso? Mi padre y mi abuelo son Manuel, pero mi mamá lo tuvo en cuenta. Lo tuvo en cuenta, ¿no? Dijo, sí. Cualquiera conoce la canción de otro de tus ancestros en la canción, en claro, Patricio Mans, por ¿no? Unas pupilas claras que entre muchos sables viene a relucir. Letra de Pablo Neruda, música de Patricio Mans. Esa risa que escondía, etcétera, etcétera. Es como el Güemes de la historia de Chile, para quien no lo supiera, el guerrillero de la era de la liberación del Imperio Español, ¿no? Manuel Rodríguez es un nombre muy connotado, ¿no? Como Javiera en Chile es un nombre así muy también, connotado, Como exactamente, ¿no? la hija de Violeta Parra. Sí, entre otras la cosas. Javiera Parra, la Javi también, una hermosa persona. Entre otras Javieras importantes en la historia chilena. ¿El baile de las libélulas escuchamos? Pensé que iba a tocar. No, la puede cantar con el disco, mirá. Sí, siempre. Pueblo donde magia hace tiempo y se la sufrió con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, así. Se puede decir. La danza de las libélulas está en una película nominada al Oscar a la mejor película extranjera también. También, eso sí, es de lo que Maite entiendo. Alberdi, La memoria infinita. O sea que pasaron un montón de cosas. En 20 años pasaron un montón de cosas, Sí, está claro. sí. Y con esta canción en específico pasaron un montón de cosas. Chile se apronta a una experiencia interesantísima
para la política latinoamericana. Una mujer y comunista va a ser la candidata a presidenta de la coalición de izquierda que hoy gobierna con un presidente que no ha sido exactamente lo mismo que prometió en campaña, ¿no? Ha sido difícil el proceso chileno de recuperación de una democracia a través del tiempo. Las gestiones han ido adaptándose a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos son más tecnocráticos que filosóficos, como les comentaba recién, y eso nos tiene siempre al borde ahí de un abismo donde es muy difícil que las intenciones de las personas que gobiernan luego se canalicen a través de esa institucionalidad. Dice Gabriel Salazar, nuestro Premio Nacional de Historia, que el pueblo chileno nunca ha podido deliberar tranquilamente, o sea, tomar tus decisiones y luego poner en una especie de votación a juicio de un pueblo decisiones que vienen desde las bases de un pueblo, que siempre tenemos que hacer una rayita a las ofertas que se nos ofrecen, y esas ofertas, por supuesto, mucho han tenido que ver con oligarquías y decisiones que están a puerta cerrada. Entonces el fenómeno de deliberar es tal vez por lo que debamos luchar como pueblos, encontrarnos en la conversación, pensar en la política, hacerla parte del día a día como una discusión responsable de ciudadanos y para adelante. El estallido, sin embargo, en Chile durante el gobierno de Piñera, un estallido importante. Una manifestación interesante. Que derivó, si se quiere, en un proceso histórico que se aceleró mucho, con mucha participación de los jóvenes, de los estudiantes secundarios y universitarios. Fue en su momento un ejemplo y todo el mundo pensó que lo que vendría sería un gobierno auténticamente socialista, por decirlo de una manera, aunque sobre eso se puede charlar mucho. Sí, era un porcentaje de la población no tan representativo finalmente de todo el esquema que finalmente se dio dentro del ámbito de la votación, pero no deja de ser para mí, algunos dicen que no se logró nada, yo creo que sí, se entendió por lo menos que había derechos sociales, mucha gente que no tenía idea que había temas que discutir, por lo menos los puso en la mesa. Ha quedado una constitución escrita que fue rechazada, pero que consigna muchos de los temas que finalmente igual en las encrucijadas nos vamos a encontrar con ellos, y ha quedado también, se trasluce algo histórico que antes no había sucedido en Chile y era justamente el cabildo, esta posibilidad justamente de juntarse como vecinos y vecinas en espacios públicos, incluso con diferencias de pensamiento, a compartir, a hacer ferias, comidas populares en los barrios de calles cerradas entre vecinos y vecinas, música en expresiones desde música contemporánea, rap, hip hop, hasta tangos y músicas antiguas, tonadas, etcétera, chilenas, compartiendo generaciones. Esa parte del fenómeno del estallido fue muy interesante, ver a los vecinos cerrando una calle para todos poner un poquito de lo que tienen, hacer una comida, una cena y discusión política. Eso es algo que debiera haber continuado en Chile, cual sea que haya sido el gobierno que le tocaba asumir, digamos, porque además le sale gratis al Estado. Eso no es algo que haya que financiar, eso es algo que nacía del corazón de los vecinos. Yo creo mucho en, ojalá se resucite el concepto del cabildo en Chile, fue muy positivo. Bien, en Chile, que es un país que tiene un voto fuerte de derecha consolidado de entre el 45 y el 51%, según los momentos de la historia, desde el final del pinochetismo hasta hoy. Argentina, que está viviendo ahora experiencias de ultraderecha y de derecha, se creía muy preservada de esos asuntos y nadie estaba preservado de esos crecimientos, sobre todo con el fracaso de los gobiernos autopercibidos como nacionales y populares. Tuviste la suerte, la inspiración también de aportarle a los últimos días de la vida de Pepe Mujica con un pedido que surgió de Rubén Rada y León Gieco y se fue extendiendo, una canción que lo acompañó. Sí, hermoso el llamado, porque así se motiva uno justamente a poder decir una palabrita humilde, pero siempre con el corazón abierto y el agradecimiento, esa motivación que se generó a través de Argentina ha sido muy linda. Hay una colección de canciones que todavía por ahí sigue creciendo y yo insto a la gente más joven a decir, inspírense también en esto, está lindo para hacer canciones y encontrarnos a través del pensamiento. Recordemos que en su momento, cuando todo el mundo supo que Pepe Mujica estaba en el camino final de su vida y él mismo había decidido cesar con el tratamiento porque lo consideraba invasivo, Rubén Rada y León Gieco llamaron a muchísimas personas, cantautores importantes, autores importantes, a escribir canciones para acompañar al Pepe, nada más y nada menos en el tránsito final de su vida. Lo hicieron ellos mismos, lo hizo Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat, ambos desde España, y Manuel Rodríguez lo hizo desde Chile o desde donde se encontrara. Pues sí. ¿Qué canción escribiste? ¿La podés refrescar para nosotros? Ay, no sé si me acuerdo un pedacito. Si no, la tenemos grabada, y vos podés cantar con vos mismo. Amanece se llama la canción. Sí, no lo recuerdo bien.
aquellos lugares donde se posaba el corazón, sobre flores que son inmortales, porque su perfume era el amor. Bueno, por ahí voy recordando un pedacito. Sí, por ahí ya tengo que... No, es lindo evocarla y contarlo, Sí. pero nosotros tenemos la Gracias versión... por preguntar por esas canciones. La Gracias. versión grabada. Bueno, es interesante también el ejercicio de no solamente la novedad. En tu caso es rara tu novedad porque son las mismas canciones de hace 20 años, solo que versionadas otra vez. Sí, a guitarra limpia, con la emoción que la gente fue de alguna manera haciendo las suyas, y también a guitarra limpia, y en este laboratorio, como decíamos, de alquimia, esas cosas que son interesantes también revisar a partir de algún cumpleaños, de algún ciclo, ¿no? Sobre todo cuando es a guitarra limpia. Y de tu madurez, digamos. Una cosa son las canciones que uno escribe Sí. a los 30 Exacto. y otras las que percibe o puede cantar a los Así 50 mismo. y pico. Así Que mismo. este sería el caso. Cuando viniste la vez anterior a Buenos Aires, yo te fui a ver al teatro al Margarita Xirgu. Gracias. Era un lugar para 400 personas. Ahora vas a cantar Gracias. en un lugar para 1200 personas. Eso representa un salto, seguramente. Y es interesante también en este momento de Argentina y en este momento Sí. de la canción de autor, ¿no? Que siga pasando y que en tu caso crezca. Sí, sí, es siempre el agradecimiento de poder ir hilando con un pueblo hermano los cantos, que lo que suceda en torno a la guitarra también sea justamente recordar nuestras tradiciones, nuestros rituales, y que una guitarra que está siempre cercana, ¿no?, a la gente joven, a las generaciones mayores, este instrumento que cataliza tantas formas musicales, de rock and roll a folclore. Eso también es lo que refrendamos, digamos, en esa puesta en escena Guitarra Limpia, y que el público, la audiencia en distintos lugares, la comunidad, voy a decir mejor todavía, ha tenido a bien con su presencia, con su cariño también abrigar. Bien, cuando ganaste el Festival de Viña del Mar, ahí había ¿cuántas personas caben? 25.000 personas. Fuah. Yo creo, no sé, pero puede ser. Sí, A ese público más se o le menos. llama el monstruo en Chile. Sí. ¿El monstruo? Claro, el monstruo. El Festival de Viña del Mar es un festival en una ciudad de veraneo. El monstruo, sí. Sí, ¿no? Me da risa porque sí, Monstruo. es una cosa un poco románica, ¿no?, de tiempos antiguos, No, porque- de decir el artista que está ahí, Claro, el bueno. monstruo, porque el público tiene derecho a ser así. Así que que Yo vi- bajaron no te escenario abuchean, al no te escenario. aplauden. Yo No vi sé en si está persona, tan bueno, es un pero festival bueno. donde un año tocó Sting y otro Sí. tocó Soda Stereo en su apogeo, o pueden venir grandes números internacionales. Yo vi al Sí. público, artistas argentinos en ese festival, ser maltratados por el público. ¿Sabes a quién vi? ¿A quién viste? A Norman Brisky, ¿Haciendo? haciendo una participación en el Festival de Viña como humorista Mira en qué su bien. momento, y no, Sí, lo, y no lo no. entendían y terminaron abuchándolo. Fue hace Pero- mucho. No, pobre, es, no, sí, hermano, bueno, a no, veces fracasa, no está tan fracasa bueno, otra vez. no está tan bueno eso. Pensemos que también fue Soda Stereo por primera vez, Y y lo ya Cerati, no, Cerati ya era un ídolo que brillaba con toda su banda, con Zeta, con Charlie ahí, toda la gente, toda la puesta en escena quedó para siempre, digamos, Soda Stereo en Chile. No, claro, entonces. el round latinoamericano, eso de Estéreo, digamos, el éxito Sí, la latinoamericano. negra Mercedes también estuvo en Viña, por supuesto. Comenzó en el adorada, Festival de Viña. Sí, bueno, sí. Claro, siempre recordamos con Julia Senco la participación de Julia Senco con Mercedes en el Ajá, Festival de Viña. exacto. Digo, la característica del público y del anfiteatro es que caben 25.000 personas y se transmite en vivo por televisión. Hoy se transmite en vivo para el mundo por televisión. Entonces cuando la pegas ahí, la pegas para siempre. Vos la pegaste para siempre ahí también. Sí, bueno, estuvo bien, era reñido. Años que no iba un cantautor
menos con una canción social a pararse a ese escenario, que es bastante disruptivo para mi gusto, ¿no? Lleno de luces y de cosas así que son como que están en una sintonía que tiene que ver más con el espectáculo a veces que con el arte en sí mismo, pero también se han dado buenos momentos, han pasado artistas importantes por ese festival, más allá de la parte más comercial, y eso, bueno, también ha sido parte de la historia, no se puede desconocer. Vos no lo mencionás con este nombre, vos sos un cantante de izquierda. Yo, claro, evidentemente, ese es un asunto importante. claro, pero primero porque soy un vecino de izquierda, una persona que se formó en el pensamiento latinoamericanista de los años de Che Guevara, de los años de inspirarse en las venas abiertas de Latinoamérica, en las literaturas de este lado del mundo, ¿no? En los años del informe Sábato, del informe Rettig en Chile, de la construcción de un pensamiento latinoamericanista a partir, no sé, de García Márquez, por ejemplo, valores que emparentaban también con la lucha del Che o de José Martí como inspiradores dentro del ámbito de lo que significaba la reivindicación de los derechos de nuestros pueblos, cosas que el día de hoy en el plano dialéctico están en un contrapeso, pero uno está formado ahí y desde ahí uno conversa, discute o abre sus ideas también, que no todo es cerrado, digamos. Pero sí, yo soy formado dentro de esos idearios de izquierda, anti, por supuesto, fascismo, que en nuestra sociedad chilena era lo que teníamos para poder asirnos de algo que nos otorgara dignidad. Bien, los procesos con el fascismo se repiten en el mundo, como lo prueba el gobierno actual en la Argentina, entre tantos otros, y eso no es un asunto menor. Te vamos a pedir una más y no jodemos más, como suele cantar el público aquí. Manuel García, gracias. Me encanta cantar aquí, les agradezco mucho este espacio, Marina, Carlos, aquí a su disposición. Me motiva a cantar, por lo que estamos hablando, una canción que se llama La Dulce Impaciencia. Ahí les va.
Bravo, Manu, gracias. Gracias a Preciosa ustedes. canción. Marina ¿Cómo es el Carlos, nombre? gracias. La dulce impaciencia. La dulce impaciencia. Me representa, me define. Ardiente paciencia, Pablo Por Neruda, ahí la va. dulce impaciencia, Manuel García. Muchísima gente comunicada con nosotros para el final. Buenas Mensajes tardes. para Manu. Lo estoy escuchando. Quería decirle que estoy asombrada. Muchísimas gracias del nivel del cantautor que hoy está con nosotros. Hola, Poli equipo. No conocía a Manu García, dice Perla de Villa del Parque. Un momento de emoción. Gracias, gente como uno. Representa un encuentro de almas. Buenas tardes, dice Fátima de Palermo. Qué bella tarde con este artista. Linda, Y qué gracias. buena idea, entre otras cosas, ¿no? Qué belleza de letras. Qué voz, qué calidad. Gracias, 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 dice María Teresa de Belgrano. Algunas de las oyentes de la radio son Qué todas lindo. mujeres, en este caso comunicadas Gracias. ahora con nosotros. Si entre todos le llenamos el teatro el viernes en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348, a Manuel García, empieza a las 21. Seguramente hay mucha gente que ya compró entradas, seguramente hay otra gente que está decidiendo qué hacer un viernes por la noche. A las 9 queda bárbaro. Rodrigo Lamardo, fuimos ahí al Auditorio de Belgrano, ¿no? ¿Te acordás? Y ojalá que sea un buen concierto, otra vez un buen concierto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, A muchas ustedes, a gracias. ustedes, ¿No sí. te acordás los 18 países de tu propia gira? No. No mucho, pero sí sé que están en el corazón la gente en las que hemos estado, a veces en países muy remotos, allá en Noruega, Suecia, hicimos París, Londres, 3 fechas en España. Hay y cantás así. en Noruega, en Suecia, son países muy connotados como Alemania con el exilio chileno de los 70. Sí. Son los hijos de los exiliados, son Ya hasta cuarta generación hay. Claro, Claro. hijos y nietos de Sí, exiliados de los sí, 70. sí, sí. Son unas enormes comunidades de chilenos nacidos en otros territorios, en Australia, en Sí, Suecia, claro. en Ahora con los Noruega. 50 años había libros donde estaba la gente ahí ya de 70 que tenía 20 años cuando gente Claro. sueca recibió a chilenos y eran parte de los comités de organización social, etcétera. Fue emocionante, un libro de fotografías que se publicó con la historia y ahí estaba la gente joven y ahí estaba ya con el paso de los años, pero siempre solidarizando, siempre intentando construir algo. Claro, hay que recordar que los chilenos que sobrevivieron, pero en el exilio, los Quilapayún, los Inti Illimani viviendo en Francia y en Italia, por ejemplo, también sembraron en el extranjero otras formas de chilenidades. Sí, exacto. Sí. Como, Bueno, los jaivas, eso- como los jaivas que vinieron a vivir a la Así, Argentina. exacto, claro. exacto, claro. Se van haciendo acervos que tienen que ver con la construcción de discursos, también de ideales. Bueno, eso no se muere. A veces pasan momentos oscuros, los lustros que van ocurriendo, ¿no?, a través de la historia humana, pero siempre hay una lucecita ahí que va guiando. Justamente esa cultura del arte es la que tal vez a veces es un farolito ahí en medio del bosque. Bien, cuando uno va al centro histórico de Santiago y se encuentra con la Casa de la Moneda, el Palacio Presidencial, ve que todavía los impactos de los rockets que salieron del aeropuerto de Plumerillo de Sí. Mendoza con bombas estadounidenses se conservan en el frontispicio, en la fachada del lugar. El pinochetismo la dejó para que la sociedad viera lo que era posible. La democracia los dejó para que la sociedad viera de qué son responsables y qué pueden Así es. hacer los asesinos. Enfrente hay un gigantesco monumento de Salvador Allende. También hay uno del cardenal Silva Enríquez, que fue una Así es, figura Vicaría de importantísima. la solidaridad, etcétera. Claro, durante la dictadura, de la solidaridad con los perseguidos políticos de la Iglesia Católica chilena, un elemento bastante interesante. Salvador Allende era masón, pero Monseñor Silva Enríquez trabajó muchísimo, como no trabajaron en la Argentina los obispos por los derechos humanos durante la dictadura. Qué bueno sería que Chile entero, incluso los que se autoperciben como socialistas, estuvieran a la altura del legado de Salvador Allende y de Pablo Enríquez, y de Silva Enríquez, Sí. el cardenal Silva Enríquez. Manuel García, gracias por haber venido aquí. Muchas gracias a usted, hermano, a ti, Marina, bueno, a la radio, a la gente que nos está oyendo también y que dispone un pedacito de su corazón y de su tiempo para esta charla, para esta conversación. Muchas gracias. Tengo una idea para cuando se cumplen 40 del disco Pánico. Vamos con eso, a ver. Cuando se cumplieron 20 hiciste una versión con guitarra pelada. Cuando se cumplan 40, una versión eléctrica. Eso estaría buenísimo, ¿eh?
Súper eléctrica. Y eso tiene que ocurrir aquí en Argentina, ¿dónde más? Vas a tener 74 años más o menos para entonces, 75. Sería maravilloso. A los 75 Charly García está haciendo una obra nueva con Sting, así que... Pero qué felicitaciones para el pueblo argentino y también, por supuesto, para Charly, la alegría también de que se una la comunidad del mundo a partir de canción en este momento tan frágil de la historia humana. Una gran noticia de parte de este gran genio que ya no es solo argentino, no es universal, Charly. Es verdad, ¿no? El doctor Charly García. Doctor Charly, exacto, honoris causa.